Cuando volvemos a hablar de Patricio Rey, siempre es buscar información y a veces volver a escuchar lo mismo o nuevas historias. El hijo tenaz de tu enemigo. Pero para mí agarrar un disco de Patricio Rey era encontrar un libro y escuchar canciones. El muy verdugo cena distinguido. Donde tu propia imaginación te puede hacer ver a estos músicos y personajes y inventarte una hermosa historia sobre ellos. Una noche de cristal que se hace añicos. Donde las letras mandan, pero las historias se cuentan con las guitarras. No lo soñé. Y también conocer a los integrantes confundiendo las épocas. Eso mucho nos pasaba a todos, ya que en esa época se corría algo de boca en boca y más la música de Los Redondos. Entonces te podían dar alguna noticia, algún nombre, algún personaje, algún integrante que justamente no había participado de ese disco. Una de amores. A ver. Y hago mención de estos momentos que uno quizás podía estar confundido porque hoy en día sabemos todo de ellos. Por lo menos para diciembre del 2025. No hay muchos secretos, digamos, a nivel de las figuras públicas que son, de las bandas que existen, de lo que quedó de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y también es increíble que haya una hinchada que todavía grita y canta, solo le pido que se vuelvan a juntar. Me acuerdo perfectamente para aquel entonces, cerca de los 2000, muchos hablaban de Los Redondos y yo empezaba a escuchar sus discos y también a usarlo mientras hacía las cosas de aquel entonces, que era hacer la tarea, hacer trabajos prácticos, estar en mi casa y de fondo haciendo algo y escuchar Los Redondos, porque era un mundo totalmente atrapante para mí. Y también recuerdo que se hablaban de recitales, que siempre había disturbios, como ya había contado en el anterior video, ¿no? Pero lo más loco era que siempre se destacaban en eso, pero por suerte había otros medios que decían que afuera hubo disturbios, pero adentro fue toda una fiesta. También me puse a recordar, ¿no?, mientras hacía el video, que en ese momento no sabíamos nada. Te ibas enterando a cuentagotas. Y cuando digo cuentagotas es así, porque pensar que hace muy poco salió el libro La Última Noche de Patricio Rey, en la cual nos enteramos cómo se fue dando ese último encuentro entre ellos y cómo fue lo que pasó. Porque, como dije antes, se corrían así cosas, pero nada era con certeza. Y pensar que una de las grandes peleas de ellos fue por el material de Racing, ¿no? Y hoy en día hay en internet, digamos, material de Huracán, material de Lanús y de otros lugares más que ellos tocaban. Estos recitales están increíbles, ¿no? Están, digamos, editados con el mejor audio, todo, pero te da esa fuerza que tiene la banda y cómo era el indio en escena. Qué increíble, ¿no? Sky mismo, cómo manejaba el escenario, cómo se paraba, cómo tocaba la guitarra, vos lo ves todo y pensá que ese momento era ver fotos, revistas, póster, como aquel póster donde ellos mismos decían que paraban por un tiempo por la situación del país. Qué raro que acá estemos mal, ¿no? Pero bueno, estaban súper peleados. Porque el mismo indio en su cuenta oficial de YouTube tiene ahora subidos temas de cuando fue al recital de River. Y está por un lado la otra cuenta de Patricio Rey, su redondito de ricota, ¿no? La de Los Redondos. Y ahí también se sube material. Pero digamos que hoy yo pienso, ¿no?, que esto fue una pelea absurda. Me pregunto también, ¿no? Obviamente que en su momento habrá traído todo esto que llevó a que ellos se separen, ¿no? Pero vos decís, hoy en día lo tenemos para verlo totalmente gratis. Y siempre fue el indio el que se encargó de hablar como si fuera una traición. Que no lo dejaron manejar ese material de Racing y terminó todo en pelea, ¿no? Y que, digamos, que no podía, digamos, tratar más con ellos, pero
tranquilamente contaba que con la Negra Poli ya se hablaba por el tema de fines comerciales, ¿no? De lo que es el material de Los Redondos que uno todavía consigue en la calle. Y obviamente después también hubo una queja que se quejó cuando su material de Los Redondos se subió a Spotify. Que eso yo nunca entendí, porque lo de él como indio estaba todo subido y lo de Sky también. Faltaba solamente tener en Spotify o las demás plataformas de música, tener, digamos, lo que era el material de Los Redondos. O sea, me parece un poco egoísta de parte del indio de que él diga que no quería que el material de Los Redondos está subido cuando su material del indio sí. Pero por suerte me pongo del lado de Sky y la Negra Poli y digo qué bueno que uno lo puede escuchar en las plataformas que uno elija. Y también obviamente del multiverso que se armó de Los Redondos, ¿no? Digamos que apenas se separan, el que pica en punta solo fue Sky. Con, digamos, Sky y los Faquires y después con el tiempo los seguidores de la diosa Cali. Que hoy en día no sé cómo es la mano, pero él sigue hasta el día de hoy tocando. Y en ese momento se hablaba, me acuerdo que en ese momento Pergolini estaba más en el tema de hablar de cosas de Los Redondos, porque también no había todo lo que es las redes sociales hoy en día y los multimedios que ya tenemos hoy, obviamente hoy de streaming y todo eso. Y me acuerdo que se sorprendían que Sky venía a llenar 4 Vorterix, porque obviamente había una necesidad de redondos grandes y ellos solo manejaban todo, porque Dawi y Semilla, saxo y bajo para los que no sepan, ellos hacían, digamos, muestras con música y pintura en vivo, que lo hacían en lugares y metían muchísima gente también. Porque el indio se tomó su tiempo en salir. Cuando sale el indio es en un estadio único de La Plata. Me acuerdo bien que muchos decían que... Yo por la foto que vi estaba bastante lleno, pero muchos decían que no lo llenó la primera vez. Pero bueno. Y también Sky sacó discos más seguidos que el indio mismo. Y digamos que pasó mucho tiempo hasta que el indio se volvió a juntar con los Redondos. Sky nunca lo hizo hasta el día de hoy. Y después de eso nace la Kermés y los Decoradores, porque dijo que el indio componía las canciones, que eso siempre pensamos que era la música venía de parte de Sky, pero resulta que el indio componía las canciones, se la pasaba a Sky ponía lo suyo obviamente y decía que el resto eran decoradores, por eso nació la Kermés y los Decoradores. Hoy en día Mario Breuer da muchas entrevistas y él cuenta que como que en un inicio había más canciones de Sky, como para entender que era una banda, ¿no? Y con el tiempo el indio empezó a agarrar la guitarra y empezó a componer. Pero la verdad que nos nutrieron de tanta música. ¿Qué problema hay con eso? Acá estoy haciendo un repaso rápido de lo que es, digamos, la etapa ya indio y Sky, ¿no? Porque la verdad que está para un video de ellos, aparte con el material que tienen, porque es muy bueno también. Pasa que esa terrible banda que fue Los Redondos devora todo, es la verdad. Porque si ven las imágenes de la película del indio, hay un gran contenido de canciones del indio y otro de Los Redondos. Y la verdad que uno que lo vio también en vivo, la cosa explota, pero no deja para nada atrás las cosas buenas que hicieron. Y está muy bueno el material nuevo también de ambos. Pero hay otra cosita más. Miren la casaca que tiene este muchacho, redondito de ricota, hoy 0.30, es Kaila San Justo, ¿tocó en San Justo, tocaron los redondos? Bueno, sí, en el 7 de julio del 89, yo tenía 17 años tenía, y por primera vez tocaban los redondos en Skyla, saqué la entrada, conocí un tema solo nada más, La Bestia Pop, y fui, y nada, desde ahí no lo pude dejar de ver nunca más. Fue increíble cuando estuvieron los redondos en Skyla, vino gente de todos lados, se llenó. Así que, bueno, nada, vi el flyer. Historia pura. Hago remeras y me la hice. Bien ahí, mirá, la matanza, sobre la matanza, papá. Nos vemos. Gracias, hermano. Estas anécdotas barriales de Los Redondos son siempre muy simpáticas, pero voy cerrando el video porque estaría bueno hablar de otra tercera parte que es directamente con el indio de Sky. Y me acuerdo que cuando el indio da una entrevista, que digamos que era como histórico esos momentos, porque el indio no hablaba mucho y los demás tampoco, ¿no? Pero fue cuando salió El Tesoro de los Inocentes. Y me acuerdo que se paró toda la mañana y le hizo la entrevista a Pergolini en aquel momento, ¿no?
Y me acuerdo que la iban a repetir porque fue tanta la convocatoria y la pensaban a pasarla unas semanas después. Justo esa semana pasó lo de Cromañón. Estamos hablando en tiempos donde internet no era lo que es hoy en día, así que había que esperar que te lo repitan si era algo muy importante. Y esto lo fue obviamente. Y justo pasa ese fin de año lo de Cromañón, lamentablemente. Hay tela para cortar de Los Redondos y tengo mucho para contar también yo, así que de lo que me pasa a mí, lo que también veía, así que seguro va a haber tercera parte, pero bueno, mientras tanto pueden ver otros videos y están de a poco teniendo buenas reproducciones en este canal chiquitito que estamos hablando hoy en día, ¿no? Les mando un abrazo grande, suscríbanse, compartan, dejen un comentario y nos vemos pronto por este mismo canal.